Eh, bueno, entonces voy a presentar a Patricia, es un placer tenerla hoy eh, como invitada en esta sesión de estadística de la UMA. Patricia hizo su licenciatura en matemática en el Mar del Plata y hizo maestría acá en Brasil, en la Unicampi, y después hizo el doctorado en la Universidad de San Pablo. Y bueno, fue mi profesora cuando estudié allá. Cuando volvió de Brasil, tuve la honra de tenerla como profesora. Nos dio un excelente curso de probabilidad y que lo recuerdo hasta hoy. Y así que fue, bueno, y fue una de las responsables de que varios de esa generación que estudiamos en Mar del Plata viniéramos a Brasil a hacer el doctorado. Y bueno, varios nos quedamos, pero ella, entre otros profesores que estudiaron acá en Brasil y que volvieron, y bueno, hicieron un trabajo muy lindo de crear el doctorado, impulsarlo, y ahora tienen un centro que se llama Centro Marplatense de Investigaciones Matemáticas, el CEMIM, que Patricia es parte. También es categoría 1 en el Programa Nacional de Incentivos a la Investigación y profesora asociada en el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bueno, es un honor presentarla y nos va a hablar de inferencia de mínima divergencia en modelos de calibración comparativa. Gracias, Pati. Bueno, gracias Florencia por la presentación. Un honor que me hayas presentado también, un lujo la presentadora. Bueno, un saludo a todos, gracias por estar del otro lado. Bueno, lo que quería, bueno, y gracias sobre todo a las chicas, ¿no? Las organizadoras de la sesión, a Mariela y a Florencia, por el trabajo, ¿no? de organizar y por la invitación para la charla, por supuesto. Bueno, lo que quería contarles en esta charla es una propuesta de inferencia robusta para los parámetros estructurales de un modelo de calibración comparativa en presencia de parámetros incidentales. Y la metodología se basa en la minimización de una medida de divergencia entre la verdadera densidad de los datos y la asumida como modelo paramétrico. Resumidamente el contenido de la presentación va a ser el siguiente. Primero voy a dar la formulación de los modelos de calibración comparativa de interés, luego presentar la noción básica de estimación basada en la minimización de medidas de divergencia, específicamente una familia, la familia de Q divergencias, dependiendo de un parámetro real, Q, en el caso usual de observaciones independientes e idénticamente distribuidas. Después voy a presentar la propuesta, nuestra propuesta de estimación y test en el modelo de calibración comparativa, y en ese contexto vamos a dar una extensión al caso de observaciones independientes, no idénticamente distribuidas, y presentamos también una propuesta para el tratamiento de los parámetros incidentales que están presentes en este modelo. Parte de los resultados que voy a contar son una aplicación, en realidad, de resultados más generales presentados en este trabajo reciente, en colaboración con Lucas Guarracino, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Manuel Galea, de la Universidad Católica de Santiago de Chile. Y para finalizar y mostrar el desempeño de los estimadores y test, vamos a mostrar algunas simulaciones y una aplicación a datos reales. Bueno, la necesidad de comparar varios instrumentos o métodos de medición que difieren en costo, velocidad u otros factores es un problema común en varias áreas de la ciencia, principalmente en química, en biología, medicina también, o en ingeniería, entre otras, y se conoce como modelos de calibración comparativa en la literatura estadística aquellos usados para la comparación de varios instrumentos, como dijimos, cuando cada uno de ellos es usado para medir la misma cantidad desconocida en un grupo de unidades experimentales. Acá además vamos a considerar que las mediciones son en la misma escala para datos continuos. Entonces, las ecuaciones que describen nuestro modelo es un modelo sencillo, donde acá para la unidad experimental J, si J denota la verdadera característica de interés no observada,
y para medir esa cantidad suponemos que disponemos de P+1 instrumentos de medición. Uno de los instrumentos asumimos que mide sin sesgo la característica de interés, y es denominado instrumento de referencia o patrón, y la medición la denotamos por X. Y después tenemos P instrumentos alternativos, en este vector Y p-dimensional, que miden con sesgo la característica de interés. Un sesgo aditivo, que lo denotamos en este vector alfa, y un sesgo multiplicativo en este vector beta, que usualmente son los parámetros de interés. Acá además vamos a asumir que estas verdaderas características son constantes fijas desconocidas también, y como tales se incorporan al modelo como parámetros. También podría uno considerar una formulación donde estas sean variables aleatorias, pero en ese caso, aunque la estimación resulta más simple, la propuesta resultaría menos robusta en el sentido de que la estimación podría estar afectada por la especificación de la distribución de estas variables. Bueno, además vamos a asumir normalidad e independencia de los errores, y para que el modelo resulte identificable, la suposición comúnmente adoptada en la literatura, que es asumir las razones de varianzas conocidas. Sin pérdida de generalidad, también se puede tomar esa razón igual a 1, y entonces todas las varianzas serán igual a un valor phi. Entonces, bajo esos supuestos, el modelo para los datos observados en unidad experimental J, o sea, las mediciones de los P+1 instrumentos, viene dado por esta familia FJ de normales, P+1 dimensionales, donde la media depende de J, y estas densidades para cada FJ comparten todas un parámetro común, que es este parámetro θ, que será el parámetro que tiene los sesgos de los instrumentos, la varianza del error, y el llamado parámetro estructural es el parámetro de interés. Pero además, cada una de estas densidades, FJ, depende de un parámetro, del parámetro CJ, que es la verdadera característica, y que, bueno, al ser cantidades desconocidas, son parámetros cuyo número crece además con el tamaño muestral, parámetros de perturbación que se denominan parámetros incidentales. Entonces acá tenemos la situación de que en el modelo tenemos observaciones independientes, pero no idénticamente distribuidas, y además la presencia de parámetros incidentales. Entonces el interés es estimar el parámetro estructural y derivar test de hipótesis de interés en presencia de los parámetros incidentales. Es conocido el problema de los parámetros incidentales. Por ejemplo, se sabe que el estimador de máxima verosimilitud no es consistente, y la matriz de covarianza asintótica tampoco está dada por la inversa de la matriz de información de Fisher. Acá hay algunas propuestas que han sido dadas en la literatura para estimar el parámetro estructural, en presencia de parámetros incidentales, con diferentes propuestas para el tratamiento de esos parámetros incidentales, pero bueno, todos estos estimadores son altamente sensibles a la presencia de observaciones atípicas o desviaciones de los supuestos del modelo. Por eso, en este caso, hacemos una propuesta robusta que va a estar basada en la minimización de una medida de divergencia, una Q-divergencia se llama, y a partir de la distribución asintótica de los estimadores también derivamos test de hipótesis. Entonces, antes de dar la propuesta para el caso del modelo de calibración comparativa, es necesario introducir la idea de estimación basada en esta familia de Q-divergencias, de mínima divergencia, de un parámetro θ, en el caso usual de observaciones independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, supongamos que tenemos una muestra aleatoria de una población cuya verdadera densidad la denotamos por G. Y como modelo asumimos una familia F de densidades indexadas por un parámetro θ. Lo que se define como Q-divergencia entre la verdadera densidad y el modelo es esta cantidad, donde acá E sub G denota la esperanza respecto a la verdadera densidad G, y esta función LQ es como una especie de logaritmo deformado, Q-logaritmo o cuasi logaritmo, que tiende al logaritmo cuando Q tiende a 1, y esta familia incluye casos notables de divergencias como casos particulares, siendo tal vez el más destacado la divergencia de Kuhlmann-Leibler, que es obtenida cuando Q es igual a 1.
Bueno, entonces si uno ahora denota por θ0 al valor del parámetro que minimiza esta divergencia entre la verdadera densidad y el modelo, lo que suele definirse como estimador de mínima divergencia es, basado en la muestra observada, es el valor del parámetro que minimiza la Q-divergencia entre un estimador no paramétrico de la verdadera densidad, basado en los datos, y el modelo. ¿Sí? Un estimador generalmente basado en núcleos. El tema es que en el modelo de calibración comparativa se puede evitar la estimación no paramétrica de la densidad y conseguir un método totalmente paramétrico, ¿no? Sabemos que por ahí el estimador no paramétrico sufre con el aumento de la dimensión, y podemos obtener una propuesta totalmente paramétrica para el modelo de calibración comparativa basada en el siguiente resultado, que fue probado por Ferrari y Lavecchia en el año 2012, y que establece que si en lugar de considerar la verdadera densidad G, consideramos esta transformación de la densidad, se llama transformación potencia, que sería la densidad proporcional a la potencia 1 sobre Q de G. Entonces, la Q-divergencia entre esa transformación potencia y el modelo viene dada por esta expresión, donde acá estas son funciones funcionales que dependen de G, y lo relevante es que este término que depende de θ es lineal en G, por lo cual, para obtener un método totalmente paramétrico, va a poder ser estimado fácilmente por promedios muestrales. Entonces ahora tenemos que el valor del parámetro que minimiza la Q-divergencia entre esta transformación potencia de la verdadera densidad y el modelo será un parámetro θ estrella que llamamos parámetro sustituto, diferente en general del verdadero valor del parámetro θ0. De esta identidad vemos también que ese valor es el que maximiza la esperanza respecto de G de la función LQ de la densidad del modelo. Entonces, dado que esta cantidad, esta esperanza, puede estimarse fácilmente por promedios muestrales, se puede proponer un estimador, que es el llamado estimador de máxima LQ verosimilitud, que es el que maximiza la versión empírica de esta esperanza, ¿sí? Que se denomina la LQ verosimilitud. Entonces ese estimador resultará, bajo ciertas condiciones de regularidad, consistente, pero para el parámetro sustituto θ estrella. Vemos también que el efecto que tiene esta transformación potencia para valores de Q entre 0 y 1, que son los que vamos a considerar acá, es que esta transformación lo que hace es acentuar partes de la densidad de G con valores grandes, o sea, incrementar la relevancia de la mayor parte de los datos y reducir la importancia de las colas, la cual usualmente es la más afectada por la contaminación. Entonces, finalmente, este parámetro Q va a terminar controlando el balance entre eficiencia y robustez del método, y a medida que Q se aleje de 1, el estimador va a ganar robustez, y en contraposición va a perder eficiencia. Ustedes entonces ya ven también acá que cuando Q es igual a 1, LQ coincide con el logaritmo, y lo que uno tiene como caso particular de esta metodología es el estimador de máxima verosimilitud, que es consistente para el verdadero valor del parámetro θ0. Ahora, en nuestro modelo de calibración comparativa, definimos alternativamente lo que serían los parámetros sustitutos estructural como los que minimizan el límite del promedio sobre las unidades experimentales de las divergencias entre las transformaciones de las verdaderas densidades y el modelo, o equivalentemente los que maximizan el límite del promedio de estas esperanzas. Lo que nosotros buscamos es obtener una ecuación de estimación cuya solución nos proporcione una sucesión convergente de estimadores, y finalmente después poder transformar esos estimadores en estimadores consistentes, en lugar de modificar la ecuación de estimación como ocurre en la mayor parte de la literatura.
Entonces, la propuesta para tratar los parámetros incidentales es reemplazar los parámetros por estimadores que dependen del parámetro θ. Por ejemplo, acá pueden ser los condicionales, los estimadores máxima, LQ, verosimilitud condicionales, dado θ, o podría ser otros estimadores consistentes. De esa manera, calcular la densidad perfilada, y el estimador que proponemos será el que maximice esta función objetivo, que es el promedio sobre las unidades experimentales de la función LQ de las densidades perfiladas. Ahora, el hecho del ruido que se introduce en la estimación del parámetro incidental hace que este estimador no sea consistente para el parámetro sustituto, θ estrella, como si lo era en el caso de observaciones I y D, sino que acá será estimador consistente de este valor del parámetro, que será el que maximice este límite. Bueno, en el caso, o bajo el modelo, cuando la densidad de G coincide con el modelo, GJ, podemos hacer ese cálculo en el modelo de calibración comparativa y encontramos que este valor del parámetro está dado por esta expresión, donde esta constante K, acá depende del número de instrumentos y del parámetro Q, ¿no? Y bueno, asumimos mayor que 0. Entonces, con esto tenemos que los estimadores de máxima LQ verosimilitud en este modelo serán consistentes para alfa y para beta, y bueno, reescalando o multiplicando por K a la menos 1 tendremos un estimador consistente del parámetro phi. Del hecho que esta cantidad es mayor que 0, tenemos que los valores admisibles para el parámetro Q están entre 1 sobre P más 1 y 1. Bueno, un hecho conveniente también de esta metodología es que conduce a un algoritmo de estimación basado en una estrategia de reponderación, que es un algoritmo sencillo, simple de implementar y que tiene buenas propiedades de convergencia. El estimador resulta solución de esta ecuación de estimación, que es una versión ponderada del... Disculpen, ¿se cortó? Sí. No sé. Ah, sí, acá sí, yo no sabía si era mi internet, pero se cortó un poquito. A ver, ¿sigo ahora? Sí, sí, podés volver un poquito lo que estabas ¿Vuelvo diciendo. atrás? No, acá, al algoritmo de estimación. Bien, el algoritmo decía que esta metodología conduce a un algoritmo de estimación conveniente, simple de implementar y con buenas propiedades de convergencia, que está basado en una estrategia de reponderación. ¿Sí? La ecuación de estimación es una versión ponderada del score perfilado, donde los pesos dependen de la densidad asumida como modelo perfilada. Acá vemos que si el Q fuera igual a 1, particular. Bueno, entonces acá simplemente se trata, si θ S denota el estimador en la etapa S, en la etapa S más 1, se obtiene resolviendo la ecuación de estimación con los pesos actualizados en la etapa anterior. Y en el muy simple de obtener los estimadores porque dependen de las medias, valores y autovectores de la matriz de covarianza ponderada. Como estimadores iniciales uno puede tomar los estimadores de máxima verosimilitud y el algoritmo converge rápidamente en torno de 10 iteraciones, también dependiendo del valor del parámetro Q. Bien, obtuvimos la distribución asintótica de los estimadores bajo el modelo y también asumiendo ciertas condiciones de regularidad, que es normal, y esta es la matriz de covarianza asintótica que depende del parámetro estructural y de los parámetros incidentales. Entonces acá las condiciones de regularidad son condiciones que se establecen sobre el comportamiento asintótico de estas sucesiones, ¿no? De los parámetros incidentales.
que son más débiles que la convergencia, digamos, de estas cantidades. Se puede probar la normalidad asintótica con condiciones más débiles. Bueno, a partir de este cálculo uno puede calcular la eficiencia relativa respecto del estimador de máxima verosimilitud, y acá en esta tabla están algunos valores, para algunos valores de Q, la eficiencia relativa asintótica, y para algunos valores de número de instrumentos de medición también. Entonces, vemos que para valores no muy alejados de 1, la pérdida de eficiencia es bastante pequeña, y el estimador, a medida que se aleja de 1, el valor de Q, gana robustez, pero en contraposición pierde eficiencia. Entonces, en la práctica es crucial tener una estrategia para la selección de ese parámetro Q, porque el desempeño de los estimadores puede ser muy diferente. Bueno, acá hay varias propuestas que se dan en la literatura en contextos similares, ¿no? La elección del tuning parameter. Y bueno, en realidad probamos varias estrategias que parecía no funcionar ninguna. Finalmente, la que funciona en nuestro modelo es obtener el valor de Q minimizando el error cuadrático medio estimado mediante bootstrap paramétrico. La idea es que, dada una muestra observada, para Q fijado en una grilla de valores de Q, es calcular para cada valor de Q mediante bootstrap paramétrico, estimar el error cuadrático medio, y después elegir el Q óptimo como aquel que minimiza, sobre todo los valores de Q, el error cuadrático medio, estimado por bootstrap paramétrico. Esta estrategia parece funcionar bien, funciona bien en las simulaciones, porque también nos da valores cercanos a los de Q, que minimizan el error cuadrático medio simulado por Monte Carlo. A partir de la distribución asintótica también podemos derivar test de hipótesis de interés, y hay una hipótesis que es la principal de interés, que es ver si los instrumentos miden sin sesgo la característica de interés sí, o sea, testear si el vector de alfa es el vector de ceros y beta el vector de unos. Acá uno, a partir de los resultados asintóticos, puede proponer los test usuales, tipo Wald, tipo Score, o tipo razón de LQ verosimilitudes en este caso. Acá, bueno, muestro solamente el estadístico de test de Wald, asumiendo convergencia de estas sucesiones para los parámetros incidentales. Tiene una expresión sencilla, y acá, bueno, lo importante es que hay que estimar esta matriz K que aparecía en la distribución asintótica, y fundamentalmente hay que estimar estas cantidades, estos límites, usando los mismos estimadores de máxima LQ verosimilitud, bueno, bajo la hipótesis nula, de manera de obtener para Q igual a 1 el estadístico del test de Wald basado en el estimador de máxima verosimilitud. Bueno, bajo la hipótesis nula se puede probar que tiene una distribución chi cuadrado con 2p grados de libertad. Bueno, acá hay algunos resultados de un estudio de simulación con este escenario, donde consideramos dos instrumentos alternativos y uno patrón, un tamaño muestral 50, y estos valores de los parámetros, el vector de alfa igual ceros, y el vector de beta y vector de unos, phi 0,1, y generamos las verdaderas cantidades a partir de una normal 0,1. Consideramos el modelo puro, hicimos contaminación, acá les muestro contaminación solo en el instrumento de referencia, con una normal contaminada, con porcentajes de contaminación 5, 10, 15 y 20%, hicimos cálculos para una grilla de valores de Q entre 0,75 y 1, usando 1000 replicaciones para estimar sesgo, varianza y error cuadrático medio. Bueno, estas son las curvas, es el error cuadrático medio simulado para el estimador de máxima LQ verosimilitud de θ. Para estos porcentajes de contaminación, la curva de abajo es el modelo puro, sin contaminación, que claramente, acá, bueno, estos valores de Q son los que minimizan el error cuadrático medio simulado por Monte Carlo. Y entonces, obviamente, en el caso del modelo puro, el Q es igual a 1,
y a medida que aumenta la contaminación, cada vez son requeridos valores menores de Q para tener menor error cuadrático medio. Tal vez en esta tabla se note mejor el comportamiento de las componentes del sesgo y la varianza. Acá es para una sola componente del vector de parámetros. Está comparado el estimador de máxima verosimilitud con el de máxima LQ verosimilitud para los valores de Q que mostré antes, que minimizan el error cuadrático medio simulado. Entonces vemos que la reducción del sesgo es significativa con el estimador de máxima LQ verosimilitud, y que incluso con un 15% de contaminación también hay una reducción en la varianza de los estimadores. Acá también está representada la distribución del sesgo de los estimadores para 3 componentes del vector de parámetros, alfa 1, beta 1 y phi, de nuevo acá comparado el 5% con el 10% de contaminación, comparado el de máxima verosimilitud con el LQ, con Q elegido, que minimiza el error cuadrático medio simulado, ¿no? Y entonces vemos claramente cómo tiene un comportamiento satisfactorio en cuanto al sesgo de los estimadores. Bueno, y acá hay una aplicación sencilla también de comparación de 3 instrumentos de medición, donde el método 1 sería el instrumento de referencia o patrón, y son 3 métodos para medir 43 partes cilíndricas de uranio sintetizado, y acá hay una observación atípica, que es la observación 4, y está comparado el ajuste de máxima verosimilitud, que claramente es esta línea punteada que es afectado por la observación influyente 4, comparado con el de LQ verosimilitud con Q elegido mediante bootstrap paramétrico, que da un valor de 0,87, y es esta línea llena. Por comparación, también está calculado el ajuste eliminando la observación 4. Cuando eliminamos la observación 4 y ajustamos con el método LQ, el Q obtenido mediante bootstrap paramétrico es justamente igual a 1, o sea que acá el estimador de máxima verosimilitud es el que corresponde, que es esta línea de puntitos, que está muy próxima de la calculada con el Q 0,87 para los datos completos. Bueno, acá están los valores de los estimadores comparados con los datos completos y eliminando la observación 4, vemos que son bastante próximos, y también los estadísticos del test de Wald, y el valor P asociado, ¿no? Que claramente se ve afectado por esa observación influyente, e incluso podría conducir a una conclusión errónea respecto de la hipótesis. Bueno, y para ir resumiendo, esta propuesta que dimos de estimación robusta para los parámetros estructurales en un modelo de calibración comparativa en presencia de los parámetros incidentales se basó en la minimización de una versión empírica de esta medida, este promedio de divergencias, pero el procedimiento en realidad se apoya en 2 resultados fundamentales, que son estas condiciones: que esa familia que asumimos como modelo resulte cerrada bajo la transformación potencia, porque eso es lo que posibilita después transformar la sucesión de parámetros en una sucesión consistente. Y el otro hecho es que se pueda encontrar un estimador consistente de los parámetros incidentales, dado o fijado el valor del parámetro estructural. En realidad yo acá elegí para contar el modelo de calibración comparativa, porque es más simple la presentación y menos técnica, pero los resultados son más generales y pueden ser aplicados a otros modelos en presencia de parámetros incidentales. Estos 2 hechos, por ejemplo, también vemos que ocurren en estos modelos. El enfoque podría, por ejemplo, extenderse a otros modelos, como modelos lineales generalizados, donde la covariable no es observada directamente por estar sujeta a error de medición, y supongamos que observamos X, que es la verdadera, más un error normal. Bueno, en este modelo
se puede ver que también se satisfacen estas dos condiciones, y lo que tienen un hecho interesante, que es que acá para estos modelos existe un estadístico suficiente para el parámetro incidental, fijado el parámetro estructural. Y en base a ese estadístico se puede proponer un estimador consistente de los parámetros incidentales, que es muy conveniente en el procedimiento de estimación. Pero bueno, estos son resultados que están en avance, digamos, actualmente en desarrollo, que estamos trabajando en el momento. Bueno, esto era entonces lo principal que quería contarles. Acá les dejo las referencias citadas en la presentación. Y para terminar, les dejo una foto de Mar del Plata en el atardecer. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias, Patricia, muy linda. Bueno, gracias a ustedes. Para relajar al final de la tarde. Sí, claro. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo quería preguntarte, digamos, lo que entendí es que ese parámetro Q que vos tenés ahí te da como un ajuste entre las distintas divergencias, ¿no? Sí, ese parámetro te permite controlar el balance entre eficiencia y robustez del estimador. ¿Sí? O sea, vas a elegir entre toda esa familia de Q divergencias, vas a elegir aquel Q que te dé el mejor ajuste dependiendo de tus datos, ¿no? Por eso es crucial tener una estrategia para elegirlo en la práctica. Claro. ¿No? Ustedes usaron que minimizaba el error cuadrático medio, ¿no? Las simulaciones, una cosa así, ¿no? mediante bootstrap paramétrico. Hay varias propuestas que aparecen en la literatura en contextos similares, ¿no? De estimación robusta, donde hay que elegir ese tuning parameter para ajustar, para controlar, ¿no? El balance entre eficiencia y robustez. Hay algunas propuestas que se basan en la velocidad de convergencia del algoritmo, por ejemplo, otras, la mayoría basadas en una estimación del error cuadrático medio asintótico. Sobre todo hay que estimar acá el sesgo asintótico, que como no se conoce el verdadero valor del parámetro, hay varias propuestas de... Uy, se cortó un poquito acá. ¿Sí? No, ahí volvió, sí. Se había cortado un poquito. Bueno, decía que hay varias propuestas basadas en la minimización, en una aproximación del error cuadrático medio asintótico, y en muchos casos el problema está en la estimación del sesgo asintótico, ¿no? Entonces ahí hay varias propuestas, dando un estimador piloto, en fin, bueno, probamos varias de las existentes en la literatura y no funcionaban en este modelo. Finalmente la que funciona bien es esta de minimizar, encontrar el Q en una grilla, minimizando el error cuadrático medio, aproximado o estimado mediante bootstrap paramétrico. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo pregunto, solo de curiosa, ¿el modelo es diferente a lo que sería el modelo con errores en las variables? No, el modelo de calibración comparativa puede verse como un caso particular de un modelo de regresión lineal multivariado con errores en las variables. Es lo que yo escribí como la medición del instrumento de referencia, sería la covariable observada en lugar de la verdadera, que es medida con error, digamos, que es la XI, la verdadera cantidad. ¿Sí? Así que es un caso particular de un modelo con errores en las variables. Lo que se llama un modelo funcional, porque las verdaderas cantidades desconocidas se asumen fijas, no aleatorias. Ok.
Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Y después yo lo de curiosa es si se puede, cuando contaminás, si se puede obtener algún tipo de control sobre la varianza bajo la contaminación, digamos, de forma teórica, digamos, eso es lo que observás en la simulación, que aumentando, digamos, el Q, obtenés más robustez, si eso se Sí. puede de alguna forma obtener teóricamente. Bueno, no, lo que vemos es podemos calcular la varianza asintótica del estimador, pero ahí no tenemos un cálculo, digamos, explícito de la reducción en la varianza. No, no lo observamos en las simulaciones, sí. Gracias. Bueno, excelente. Gracias. Muchas. Bueno, gracias a ustedes por escuchar. Nuevamente. ¿Íbamos a hacer algo? ¿Una sesión? Sí. Y vamos a hacer algo. Yo para empezar lo que sigue propondría parar de grabar. Sabri, si querés. Estaba por decirle, si les parece, ya paro de grabar. Sí, sí. Ah, gracias, Adrián. Porque ahora venía